Hola, ¿cómo les va? Muy contentes acá de estar teniendo esta actividad. Que les contamos, bueno, mientras se van acomodando, les contamos que forma parte de una semana, que es la Semana del Orgullo acá en Rosario. Una semana por la cual la Cordi del Orgullo ha trabajado, viene trabajando muchísimo. Una semana que quedó, la verdad que para no perdérsela, llena de actividades, de actives, de movidas, de cuestiones culturales, cuestiones políticas, bueno, todo lo que es para nosotros y lo que nos moviliza el orgullo cada año. Este año, como se sabe, no pudimos estar en la calle, no pudimos marchar, pero bueno, sabiendo también que el orgullo es algo que se practica de mil formas y que todas tienen que ver con la lucha, bueno, se armó esta semana que estamos, eso, desde todas las organizaciones del Acorde de Orgullo aportando y sumando actividades y sumando iniciativas. Y bueno, esta iniciativa muy especial para nosotros porque estamos muy contentos de poder hacerle esta entrevista a Alba Rueda. Y acá me callo porque voy a dar paso a mi compañera Gala, que la va a estar presentando un poquito a Alba. Y bueno, muy contentos. Mi nombre es Fernando, del Acorde de Orgullo, de Patria Grande, no me había presentado. Muy contentos de estar acá con todos ustedes y con Alba. Bueno, hola a todos, hola Alba de nuevo. Bueno, mi nombre es Gala, yo soy militante de Patria Grande, de Mala Junta. Y bueno, hoy vamos a entrevistar a Alba. Ella, para nosotros es muy importante, Alba, porque es la primera vez que una persona trans ocupa un cargo tan importante a nivel nacional. Alba es la subsecretaria de Políticas de Diversidad de la Nación. Y bueno, como decía, es la primera vez que una de nosotras ocupa un cargo tan importante dentro de lo que es el Poder Ejecutivo. Por eso y también porque en específico Alba es una compañera que tiene toda una trayectoria, un recorrido militante muy importante, desde los movimientos sociales, desde los transfeminismos, y también muchas experiencias de lo que es el trabajo dentro del Estado. Bueno, Alba es presidenta de Mujeres Trans Argentina, es investigadora del Departamento de Género y Comunicaciones del Centro de la Cooperación Floreal Gorini, y fue integrante del equipo del Observatorio de Género en la Justicia y de Notitrans. Así que bueno, ella es Alba. No sé si Alba querés contar algo un poco más de vos. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, muchísimas gracias. Primero saludarles. Hola Fernando, hola Gala. Gracias por la invitación a toda la Cordi Orgullo en Rosario. Realmente es un gustazo poder estar con ustedes en el día de hoy. Lo hubiese hecho de manera presencial, si efectivamente estuviésemos en otras circunstancias. Siendo estas y teniendo el cuidado como una de las expresiones también de nuestro orgullo, digamos, me gusta hacerlo de manera virtual y sobre todo compartir con dos compañeros de quienes ya tengo varias referencias, así que es un gustazo saludarles. Gala, tenemos amigues en común, aun cuando no lo mencionamos, y a la vez, bueno, con Fernando también, compañeras así de mucha militancia en conjunto, así que para mí es estar muy, digamos, es estar presente en esta Semana del Orgullo en Rosario, pero también es estar con amigues que son amigues de mis amigues, y les amigues de mis amigues son mis amigues, así que bueno, un gustazo saludarles a todos, y para presentarme, a mí me gusta decir que en realidad siempre te pongo que soy activista trans porque me parece fundamental decirlo en voz alta, siempre presente, así como el tema del activismo como una bandera, una lucha, una reivindicación política, filosófica, un modo de pararnos en la vida y de reflexionar. Eso no me hace más activista, menos activista, mejor activista o peor. Simplemente me hace parte de una comunidad social y política a la que reivindico, amo, y realmente me parece como eso, que marca la diferencia, crea nuestras democracias. Así que por mi parte, muy feliz de participar. Gracias. Bueno, obviamente lo mismo decimos, un honor. Así que bueno, si te parece empezamos un poco con las preguntas que nos íbamos armando por aquí. Así que bueno, la primera, como para arrancar y conocernos un poco, tenía que ver con
preguntarte cómo fue para vos tu niñez, tu juventud, como disidente y también tus momentos de la autopercepción de género y estas transformaciones. Y en ese sentido, preguntar también cómo vos ves al día de hoy, cómo se transformaron estas vivencias colectivas, o sea, estas experiencias que muchas veces son compartidas de alguna manera, a veces más, a veces menos. Pero bueno, y nuestra idea era consultarte un poco eso sobre cómo ves vos, cómo cambiaron hoy en día, y preguntar también cómo pensás que se pueden transformar de alguna manera en vivencias que tengan un poco menos de violencia y que puedan verse con más libertades, digamos. Bien. Bueno, empezamos con todo. ¿Cómo fue mi adolescencia, mi infancia? Yo asumí mi identidad siendo adolescente, como muchas de las compañeras. De hecho, todos los estudios sociales que hablan, que estudian el tema, que preguntan sobre el tema, en general vienen de los ámbitos de militancia o algún estudio que va por las universidades. Y en nuestro país en particular, dan cuenta de que entre los 14 y los 24 años, la mayoría de las personas trans empiezan a expresar su identidad de género. Y eso quiere decir que realmente la mayoría de nosotros también nos vemos expuestos en la juventud, en la adolescencia, a muchas situaciones de violencia y discriminación que nos atañen muchas veces por igual, pero también esas modalidades se inscriben en experiencias muy tempranas de vida. Realmente es muy, digamos, es muy común la violencia y la discriminación hacia las personas trans. Ese es otro de los datos también que levantan todos los estudios sociales, y a la vez todos sabemos que nuestras identidades no empiezan cuando te pones la pollera por primera vez. Eso sabemos que nuestros trayectos de vida, las decisiones, el modo en el que empezamos a expresar nuestra identidad tiene una larga genealogía, una larga arqueología de momentos donde la pregunta, donde digamos, se instala, no creo que desde una pregunta, porque no siempre es ante una pregunta, pero sí se instala en nuestras vidas de distintos modos. Y eso para mí es, digamos, haber vivido la disidencia desde siempre, desde que tengo memoria. Y así me lo hicieron saber también, ¿no? El puto, el mariquita, el afeminado, bueno, todas estas cuestiones. Yo crecí en Salta, así que también vengo de una ciudad pequeña, conservadora y con mucha marcación para aquellos años 80, lo que era la violencia y la discriminación. Así que, por un lado, eso, como por un lado esa parte estaba presente, que era, digamos, la parte que tiene que ver con la violencia, la discriminación, en el momento en el que más empezás a reconocerte, en el que empezás a expresar tu identidad de género. Y después, lo cierto es que también a la vez eso me permitió, digamos, no sé, como ir conociendo o expresando mi identidad, me permitió también vincularme con un montón de gente disidente, y que realmente eso fue un gran salvavidas también, ¿no? Eso yo creo que está muy presente en muchos de nosotros, y es que cuando encontramos compañeros, cuando encontramos pares, cuando encontramos espacios de diálogos colectivos, empieza a tener más sentido todo lo que parece que, uy, esto me está pasando a mí porque soy yo, y el insulto viene a mí porque soy yo, y no se ve, y la verdad es que yo no lo veía, no sé si no se ve, yo no lo veía como una expresión de la violencia social hacia las personas LGBT. Entonces, lo primero que me lleva a pensar también es que para mí, así como la marcación del tema de la identidad fue una marcación externa, el tema de decirme mariquita, puto, marcar la diferencia a partir de algo que yo todavía en aquellos años no sabía por dónde iba, por dónde se expresaba esa diferencia, ¿viste? Porque no sabes si es el modo en el que hablas, el modo en el que te moves, y hasta que te lo dicen, digamos, es, bueno, pero ¿qué pasó acá? Bueno, digamos, sin duda
la discriminación, el insulto te marca un modo de habitar las instituciones, de habitar o no habitarlas, porque a la vez también lo cierto es que me refiero, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Yo, digamos, me aguantaba y no iba al baño en todo el trayecto de la primaria. En la primaria yo no iba al baño, me acuerdo perfectamente que, digamos, evitaba ir al baño. Entonces, esas cosas son lugares que se habilitan y se inhabilitan, ¿no? Y también algo que me parece que vos preguntás, Gala, que viene como en mucho contraste, es qué situaciones se dan hoy dentro de niñas y adolescentes, ¿no? Y la verdad es que el contrapunto es enorme para muchos y para otras no. O sea, también hay que inscribir nuestras identidades dentro de nuestros territorios. Sin duda hay, digamos, todavía espacios donde la identidad de género tiene un costo altísimo, donde realmente empezar a expresar quién sos es no solamente salir del closet vos, sino también del closet toda tu familia, y eso también hay que, digamos, para muchos tiene un costo alto, ¿no? Sobre todo en sociedades muy, muy pequeñas o en ciudades pequeñas donde hay mucha marcación de los insultos, ¿no? Entonces, a lo que voy es, nosotros hicimos una actividad este año, así para el Día del Orgullo, y un compa de Jujuy dijo, a mí cuando me empezaron a decir puto, o cuando salí del closet, salió del closet también mi familia, entonces ya era la mamá del puto, el papá del puto, el hermano del puto, o sea, no era solamente, digamos, él en una situación social, sino también todas las redes familiares, ¿no? Y eso claramente tiene que ver con algo que tiene vigencia para esta época, para estos tiempos, dependiendo los lugares, los territorios en los que estamos. Pero por otro lado, también es cierto que una pregunta que todavía no tiene respuesta es, digamos, que veo que tantas niñas trans empiezan a expresarse, a decir lo que les pasa y qué eco tiene eso dentro de sus trayectos de vida, ¿no? Familiares, puntualmente. Entonces, la pelota ya no queda en vos, sino que la decís y ya es algo también un poco más amplio y colectivo. Y para los años en los que yo crecí personalmente, no sé por qué nunca lo dije, pero no lo dije. Sabía que no lo tenía que decir. Simplemente actuaba en función de esas situaciones. Entonces, también eso, ¿no? Como yo no iba al baño y no sabía, si me preguntaban por qué no vas al baño, seguramente, digamos, los insultos, los lugares donde los pibes se juntaban, marcaba un poco el escenario de por qué evitaba ir al baño. Pero lo que quiero decir es que nunca lo pude decir, nunca pude decirle ni a mi familia, ni a nadie, que yo no iba al baño y que me moría de ganas también, por la mañana. Entonces, no sé, creo que los contrastes son muchos también y tiene que ver con algo que no hace solamente a las políticas públicas, sino creo que a la vida social. Entonces, ¿qué es lo que quiero plantear con esto? Que realmente la identidad de género es algo imbrincado en todas las personas, que imbrica nuestra identidad, que está, no sé, imbrincado en el sentido de que realmente es constituyente de las personas que somos. Entonces, no es algo que puedas dejar en el perchero y decir, bueno, me voy de acá. No es algo, digamos, que de ese orden de situaciones. Entonces, a lo que vivimos y nos enfrentamos es muchas veces, digamos, situaciones que hacen a nuestros trayectos de vida y que abordan un montón de espacios, no solamente la escuela como institución educativa, también hacen a nuestra subjetividad y el modo en el que nos constituye como personas. Entonces, despatriarcalizarnos, que es una de las cuestiones fundamentales también de nuestros transfeminismos, tiene que ver principalmente con una reflexión profunda, con un extrañamiento de cuestiones que hemos naturalizado y para muchos de nosotros, digamos, hemos naturalizado modalidades de violencia simbólica, porque es el mundo en el que crecimos, digamos, la naturalidad de, no sé, que antes se decían los piropos, digamos, hacia las compañeras, hacia las pibes, la hipersexualización de las trabas y toda esta cuestión de pensar que eso, en el formato más de los estereotipos y roles de género, bueno, todo eso
está, digamos, muy presente, no solo como expresión social, sino también muchas veces como expresión de nuestras propias subjetividades, ¿no? Y esas son cuestiones que me parece que hacen también a un espacio de reflexión sobre el orgullo, por un lado, algo que está vinculado a la salida del closet, al poder transitar sabiendo quiénes somos, pero también el orgullo también es esa reflexión sobre asumir, digamos, también una posición crítica incluso hacia las situaciones que nos han conformado en nuestra identidad, ¿no? En cuestiones complejas como esta. Alba, buenísimo lo que tirabas, y mencionaste la cuestión de la escuela. A esta altura de la implementación de la ESI, y en un escenario que al menos a simple vista parece como muy heterogéneo, como con muchísima diversidad de implementaciones a nivel nacional, a nivel federal, ¿cómo lo están evaluando ustedes en el ministerio? ¿Cómo evaluás vos el proceso de la ESI y cuánto falta? El proceso que tiene mucho que ver con las niñeces, ¿no? Total, el proceso de la ESI empieza en el año 2006 como marco normativo, y lo que ha creado a partir de eso, digamos, la cuestión de la línea del Ministerio de Educación de Nación y cómo el impacto que esto ha tenido dentro de cada una de las jurisdicciones. El proyecto ESI es un proyecto de transversalidad de los contenidos sobre educación sexual en todas las áreas educativas. Y ustedes, digamos, y ese impacto ha sido bajo, digamos, no por una cuestión de falta de voluntad, sino porque realmente lo que siento es que hubo muchas resistencias también, y creo que esas resistencias es justamente aquellos dispositivos en donde las sociedades, digamos, realmente que están atravesadas por intereses de las iglesias católicas, de las iglesias pentecostales, de espacios donde la agenda política y el disciplinamiento de la sexualidad es, digamos, una materia pendiente y muy presente dentro de los ámbitos educativos. Creo que justamente es allí donde efectivamente cuesta y se ve más la materialidad de la discriminación y la exclusión. Entonces, por un lado, digamos, tomando tanto la dimensión de lo propositivo que fue, digamos, el desarrollo de la ESI, contar con una ley de educación sexual en nuestro país, también creo que, digamos, su desarrollo, el arco de situaciones que ha tenido hasta ahora de implementación de la ESI, tiene mucho que ver con resistencias activas de gente que milita para que no se implemente, digamos, la ley de educación sexual integral. Pero, y ahí sí quisiera hacer un contrapunto, creo que, por ejemplo, ha sido muy productivo aún a pesar de digamos, de los intereses contrapuestos que obstaculizan e impiden mucho el desarrollo de la ESI. A la vez también tengo que decir que, digamos, ha sido claramente una herramienta para posición política de los estudiantes dentro de los ámbitos educativos. Y no es les estudiantes en abstracto. Creo que principalmente el sujeto político de las mujeres jóvenes, de las jóvenes, digamos, que participan de los centros de estudiantes, fueron las que llevaron a las escuelas el pañuelo verde, las que llevaron y militaron por una ESI que hable de diversidad sexual, que hable de aborto, que hable de las diversidades, y realmente creo que, digamos, en ese sentido ha sido muy productiva en términos políticos, en términos de pensamiento crítico y también de exigir mejor calidad a la ESI. Y en eso, digamos, para este año 2020, creo que estamos claramente situados en un contexto excepcional en términos históricos por la implicancia de la pandemia. Y claramente digamos, el sistema educativo se ha tenido que reformular en el hacer
porque, digamos, con la ASPO han tenido que ir generando dispositivos. Y esto creó, sin duda, digamos, que tantos docentes tengan una posición tan activa de acompañamiento y contacto con los ámbitos de la comunidad educativa. A veces la comunidad educativa es reducida a el ámbito de la escuela, donde van las niñas, los estudiantes, y participan de ese espacio, y la comunidad educativa, que es el sentido más amplio de participación de SADRE, digamos, dentro de como agente o, digamos, de participación en las comunidades, digamos, tuvieron que recurrir a las escuelas y vivir, digamos, de alguna manera, la arquitectura escolar como una de esas fronteras del sistema educativo. Bueno, ahora claramente con la pandemia se ha resituado y esa arquitectura te ha marcado, digamos, las herramientas que tenés en tu casa, digamos, ha puesto en evidencia el acompañamiento y los límites también, y el clasismo que esto atraviesa dentro de nuestra sociedad. Realmente, digamos, me parece que hay mucha reflexión, y creo que justamente en el contexto de pandemia es donde efectivamente encontramos una enorme, digamos, nuevamente un enorme desafío, que es abordar la ESI como resultado también imprescindible para hablar de diversidades. Y eso lo digo porque hay muchas niñas y adolescentes que durante la ASPO se vieron, digamos, cumpliendo también su cuarentena en familias transfóbicas, homofóbicas, que acosan y lastiman a las identidades de niñas. Entonces, me parece que es importante también tener en cuenta digamos, que lo productivo en términos de las situaciones y los desafíos que se aparecen a partir digamos, de la pandemia. Creo que es, entonces, una de las conclusiones: es imprescindible recuperar la agenda política de la ESI, digamos, la agenda traducida en agenda de diversidad, como una política pública que permita abordar, porque hoy ya tenemos eso, la participación también de tantos docentes que están en ámbitos de contacto con la comunidad educativa desde otras modalidades, teniendo una dimensión, una radiografía mucho más precisa sobre la urgencia de la ESI para les docentes. Y un último tema que me parece que va también en esa clave, digamos, me parece que también, digamos, el gran desafío es que quedó muy en evidencia las desigualdades a partir de lo que es, digamos, la evidencia de la cuarentena, de la ASPO, y esas desigualdades en clave de políticas de diversidad también se ven atravesadas por aquellas niñas que no van a ir a denunciar ni al INADI, ni al Ministerio de las Mujeres, que no lo van a hacer porque no conocen ni la herramienta, ni están en pleno desarrollo, y se ven simplemente atravesadas por situaciones de muchas violencias. Entonces, digamos, esas situaciones también quedaron en evidencia. Así que es imprescindible, primero, tener el análisis, como ustedes plantean, de toda la, ¿cómo es esto? De todo el arco de desarrollo de la Ley de Educación Sexual en Argentina. Dentro de esto, recuperar claramente a los sujetos políticos que aportaron a la ESI. Ahí me refiero a las mujeres jóvenes que militan los pañuelos verdes en las escuelas, que militan una educación sexual integral con participación de las diversidades. Y finalmente también creo que nos pone en el desafío de decir, en este contexto, si hay algo que quedó clarísimo, es que así como pensamos que en este contexto, digamos, es imprescindible pensar el Ministerio de Salud como un agente necesario para el cuidado de la salud de nuestra población, y el año pasado lo teníamos como una Secretaría de Estado, así como, digamos, tenemos esa convicción de que el Estado y sus instituciones son necesarias en estos términos y no el reduccionismo del Estado, así también, digamos, el Ministerio de Educación y la participación activa de la Ley de Educación Sexual Integral en perspectiva de diversidad es absolutamente necesaria también. Así que creo que esas son las líneas donde estamos trabajando, y de hecho vengo de una reunión en el día de hoy con las compañeras del programa de la dirección de ESI, porque justamente estamos trabajando en contenidos, en materiales, en cruces necesarios para poder
avanzar con una agenda política que tenga que ver con resituar a la ESI e incorporar las perspectivas de diversidad. Hablo mucho, ¿no? Me estoy dando cuenta. Es una entrevista, obviamente te queríamos escuchar y tenemos un montón de preguntas para hacerte, así que seguramente van a salir un montón de cosas interesantes. Igual me gusta eso. Yo veo que ustedes cuando se desmutean, yo ya me siento que... Cuando se desmuteen yo voy a ir más rápido para poder ir llevando los tiempos también. Así que, bueno, gracias. Bueno, pero igual dijiste muchas cuestiones que hacen a lo que queríamos pasar, que tiene que ver, bueno, obviamente primero, y te preguntábamos y recorriste un poco cómo fue el proceso de ir hacia tu identidad trans. También salió el tema de la pandemia y salió el tema de recuperar las agendas más allá de la urgencia. Y ahí quería como focalizar, obviamente, la población travesti trans sintetiza una historia de múltiples y profundísimas vulnerabilidades de derechos, desigualdades históricas, y a la vez eso tiene como consecuencia una cantidad de urgencias de las más básicas, insatisfechas, por la población trans de nuestro país. Todo esto, obviamente, en la pandemia se debe haber visto, o sea, se vio, nos consta a todos los que hacemos trabajo en los movimientos sociales, que se vio particularmente afectado. ¿Cómo ves esta situación que, bueno, en muchas militancias y movimientos venimos denominando como travesticidio social y se viene abordando y viene siendo como un tema de los centrales en los activismos, no solo en los transfeminismos, sino en todos los activismos de diversidad, de disidencias de todo el país? ¿Cómo ves la situación del colectivo en términos más estructurales, pero también las más urgentes, y las que fueron afectadas con la pandemia? Bien, el travesticidio social es una categoría política, analítica de una realidad que muchas veces se traduce también en otras dimensiones conceptuales, que incluso hay compañeras como Marlene Guayar que habla del identicidio como justamente una dimensión genocida para las personas trans a partir de tu identidad de género, y lo que sin duda marca, y creo que vos lo estás mencionando, Fernando, es justamente esa estructura de violencia que opera y nos opera por igual a muchos. Podemos nosotros hacer como una narrativa personal sobre, bueno, yo nací en Salta, migré con mi familia, me pasó, no sé, me pasaba esto por la primaria, aquello por la secundaria, salí digamos, expresé mi identidad a los 16 años, entonces me fui de mi casa y que pasaron determinadas situaciones. Bueno, podemos hacer narrativas individuales, pero también creo que efectivamente uno de los puntos fundamentales es cuando empezás a hilvanar estas cuestiones y podés ver que, digamos, como predicado común, la violencia involucra a las instituciones fundamentales de nuestra sociedad. Falta de políticas públicas en el ámbito de la salud, digamos, expulsión en los sistemas educativos, esa naturalidad de la violencia y de los insultos y realmente la impunidad frente a todas estas situaciones generan muchísima, digamos, nos interpelan mucho a todos, ¿no? Y también es digamos, es una invitación a la puerta de salida. Y nadie pregunta, o mayormente no se pregunta. Cuando dejamos de ir las trabas a la escuela, no se pregunta. La verdad es que se naturaliza, y se naturaliza también que nos vean tan niñas, tan jóvenes en una esquina, y eso también creo que es parte de los desafíos de la desnaturalización, o quizás puesto en la clave que vos lo planteás, de esa violencia estructural que se naturaliza y que hace a los sentidos. Que estemos en prostitución, sí, claro, son trans, ¿qué van a hacer si no? Y que realmente en esa clave, digamos, me parece que opera y funciona mucho de lo que son nuestros roles y estereotipos en torno a las personas LGBT y principalmente hacia las personas trans. Y en eso me parece que la categoría de travesticidio social es algo que surge para nosotros, digamos, claramente con el juicio a Diana Zacayán. Realmente creo que ahí, para el año 2015 y en adelante, cuando empezó el juicio y todo esto, realmente era necesario, como todas las organizaciones, todos los activistas, digamos, se sintieron necesario
digamos, hacer explícito que, digamos, había un tipo de violencia estructural que se basaba en la desnaturalización de las personas trans, en la deshumanización, perdón, de las personas trans. Y esa deshumanización muchas veces es el argumento que termina en una muerte evitable. Esa deshumanización empieza a veces con el insulto, con el acoso, con los golpes, con los golpes con las que nos educaron, y después de eso claramente se traduce después, digamos, en la impunidad de la que estábamos hablando y mencionando. Esto también tiene una traducción, esto se puede ver, como te decía, en situaciones concretas, como por ejemplo en las condiciones de vulnerabilidad en las que se asentó el travesticidio, los travesticidios en Argentina, pero también es cierto que se puede ver en el comportamiento de nuestras instituciones, en cómo efectivamente, digamos, la falta todavía de respeto a la identidad de género está presente en, digamos, determinados ámbitos que me parece que son, digamos, fundamentales para la vida, ¿no? El ámbito de la salud, la educación, la falta de acceso al trabajo. Desde allí, digamos, creo que, digamos, la caracterización de travesticidio social es absolutamente necesario. Y también, y hay que decirlo, creo que los grandes desafíos respecto a esto es ver justamente algo que vos preguntabas, que ustedes tenían ahí como en consideración, que es cómo digamos, cómo esto se expresa también, no solamente en el análisis quizás de cómo opera a nivel estructural, sino también cómo esto se expresa cotidianamente, ¿no? Cómo esto se expresa, digamos, en lo que fue, por ejemplo, ahora, este año 2020, en las implicancias de la pandemia. Mira, para nosotros, y ahí empecemos a hablar un poco de las situaciones que hemos recibido en la Subsecretaría de Políticas de Diversidad, esto tiene una traducción directa con respecto a lo que fue, digamos, esto que a veces se dice de se cierra la esquina con la ASPO y aparece una emergencia digamos, y situaciones en cadena. Por ejemplo, con respecto a las personas trans, en el momento en el que no pudieron salir a chambear, a sostener sus economías, se ha demostrado, se ha visto que se trata de una economía de subsistencia, una economía donde hoy conseguís el dinero para comer mañana. Entonces, el hambre, digamos, sin duda, ha sido expresión de eso. Apenas se establece la ASPO en nuestro país, surge, digamos, muchas organizaciones sociales, y ahí creo que el rol de las organizaciones sociales ha sido fundamental para poder enfrentar esta pandemia para la población LGBT, porque nos ha señalado dónde estaba digamos, estas situaciones. Yo creo que en eso hay digamos, mucho aprendizaje también. Mira, milito hace muchos años, conozco a gran parte de nuestros compañeros activistas, digamos, en Argentina, pero realmente lo que ha mostrado la ASPO como a partir del rol de las organizaciones, que fue señalar dónde había compas que no llegaba, que no estaban integradas a ninguna organización, que estaban solas, fue enorme, y creo que realmente se ha visto eso, ¿no? El hambre como la primera expresión de esa violencia estructural. Y lo otro es el efecto en cadena también. No tenés el dinero para comer, pero tampoco para pagar, digamos, el hotel, y los hoteles han sido lugares donde se han expresado también, digamos, la violencia estructural, porque eran hoteles que históricamente cobraron mucho más a las compañeras trans para poder alojarlas. Pero además de cobrarnos más, además tenían, digamos, una precariedad increíble. Acá en la ciudad de Buenos Aires, muchos de los hoteles donde viven las compas trans son hoteles familiares, donde no te dan un recibo. Entonces dejas de pagar y te sacan las cosas a la calle. Y esa es parte de esa violencia y de esa estructura de la que mencionabas cuando hablamos de violencia estructural.
Aprovecho y te repregunto y te agrego un elemento más sobre esto. Bueno, obviamente estaría buenísimo si podés contarnos al menos un poquito o alguna de las cuestiones que pudieron hacer como subsecretaría en clave de, digamos, obviamente enfrentar estas urgencias de ese nivel y sobre todo de la población travesti trans. Pero lo segundo también una reflexión que es medio también una pregunta retórica, que a veces uno piensa en las dimensiones que tiene la población travesti trans, que es una población muy pequeña en clave poblacional, demográfica, a nivel nacional, y el nivel de urgencia y carencias tan profundas y tan básicas. Y uno dice cómo, y por eso digo que es retórica la pregunta, porque yo creo que en realidad tiene un fuerte contenido ideológico el que no se haga, ideológico del Estado, ideológico de la, digamos, de cómo se han pensado históricamente las políticas públicas, pero cómo no se pueden desarrollar programas que al menos sienten un piso para toda la población, digamos, travesti trans, un piso de dignidad básico como para a partir de eso poder encarar los problemas más estructurales, porque estamos en una situación en la que hay que encarar los problemas estructurales al mismo tiempo que la urgencia. No sé si tenés esa sensación, con qué te encontraste después de toda tu militancia y ahora ya desde el Estado y desde este lugar de tanta responsabilidad. Lo que pasa es que ahí yo tengo una opinión relativa y tiene que ver con principalmente, primero reconocer que sí, que ese es el diagnóstico, es decir, una población pequeña en Argentina, cuya promedio de vida, mortandad temprana es de 40 años. Esto es absolutamente, digamos, inaceptable para cualquier democracia. Y sin embargo, digamos, 40 años, o entre 35 y 40 años en Argentina, pero en Latinoamérica sabemos que es de 35, que hay países, digamos, donde la tasa de travesticidio social es brutalmente alta, países que están implicados en toda una situación muy compleja de violencias hacia las personas trans, y acá a pesar de eso también, porque digamos, este año ha subido el número de personas trans que han fallecido, y la verdad es que en eso, digamos, constituye sin duda una emergencia en los términos de lo que hace a, digamos, a la situación puntual de las personas trans. Es decir, hay una población emergente en Argentina que es la población travesti trans. Frente a esas situaciones, lo que creo, y ahí viene quizás el punto relativo, es que, digamos, la respuesta para esas situaciones, por supuesto, son políticas públicas, porque por lo pronto así lo creo, y lo creo en virtud de lo que venía diciendo acerca de el rol del Estado frente a las desigualdades estructurales, el rol del Estado frente a esto. Y yo creo que ahí hay digamos, una medida que es muy, muy importante este año como respuesta a esa desigualdad estructural, que es el decreto de cupo laboral para personas travestis, transexuales, transgénero, digamos, emitido el 4 de septiembre de este año, firmado por nuestro presidente de la Nación, que refleja justamente una medida de acción afirmativa que es una política de empleo, digamos, en perspectiva de género, para la población travesti trans. Es decir, frente a la desigualdad estructural, la necesidad de contratar en al menos el 1% en al menos el 1% del total de trabajadoras y trabajadores de la administración pública a personas travestis, transexuales, transgénero. Y esto es una medida que realmente viene con un predicado común, y es toda la lucha sobre, digamos, el cupo trans en nuestro país. Una lucha que también ha protagonizado Diana Zacayán, es decir, compañeras de los movimientos sociales, por supuesto, Loana Berkins, Diana Zacayán, Marlene Guayar, todas compañeras, más otras compañeras que realmente, digamos, militaron para que podamos contar con una ley de cupo en la provincia de Buenos Aires, una ley de cupo en al menos 5 provincias. Ustedes conozco también la ley en Santa Fe, que habla justamente que, bueno, ahí cambió un poco, no es al menos el 1%
de los trabajadores y trabajadoras del Estado, sino el 1 o el 5% del total de las personas que han modificado sus DNI. Bueno, ahí hay un pequeño cambio que es significativo, porque en realidad la ley no dice que las personas trans son las que se cambian el documento, sino las personas trans es una población más amplia, ¿no? Y esto creo que, digamos, y lo otro es eso mismo, ¿no? Que es poder pensar que, digamos, el cupo, digamos, tiene que ser sobre el total, porque lo que queremos cambiar, y esto creo que es importante para esa reflexión, lo que queremos cambiar son las instituciones binarias, heterosexistas, que tienen ese sesgo, digamos, patriarcal cis, ese sesgo cis que constituyen nuestras instituciones. Eso es lo que queremos modificar y la verdad es que lo que queremos es garantizar el acceso al empleo de las personas trans. Pero es decir, hacer un cruce, una intersección absolutamente necesaria, una acción de política de empleo en perspectiva de género dentro de las instituciones binarias heterosexistas que generan discriminación y violencia para todos. Entonces, digamos, esa es la intersección del cupo trans a nivel nacional. Y es una respuesta también, digamos, integral de lo que implica como respuesta política a las desigualdades que vivimos. Y eso creo que efectivamente, digamos, tiene que ver mucho con lo que significa abordar políticas públicas, que es no solamente en términos de acción afirmativa de las personas trans, sino también poder tener en cuenta, digamos, los cambios culturales. Y en este caso, creo que una muestra del cambio cultural es sin duda, digamos, empezar por una agenda política para el cambio cultural y que implica, digamos, recuperar a personas trans dentro de digamos, de instituciones que, resguardar el derecho de las personas trans dentro de instituciones que, digamos, que tienen un sesgo que es inaceptable, ¿no? Hoy en el Estado, que es que cuenten con sesgos patriarcales y con sesgos de discriminación hacia las personas. Me parece que esa es la línea de respuesta que vos decías. Entonces, digamos, es cierto, se necesita una respuesta contundente por parte del Estado, y en este contexto que hemos caracterizado como realmente absolutamente excepcional, digamos, sale una respuesta que creo que está muy, muy acorde a la dimensión de nuestras luchas sociales, ¿no? Así es. Bueno, Mary, justo que hablamos ahora del tema del cupo, queríamos preguntarte por ahí vos, ¿cómo lo ves desde el Ministerio y también desde la preparación de de este proyecto de ley y de este decreto que salió? ¿Cómo ves vos que está hoy en día ese debate dentro del Parlamento, del cupo laboral? ¿Y qué expectativas tenés con esto que es tan importante, como decías, para todas nosotras a nivel nacional? ¿Cómo salió el dictamen? Sí, más que nada la cuestión de cómo ves que va a ser el debate en el Parlamento. ¿Qué expectativas tenés con la ley? Bueno, estamos en vivo, así que voy a decir muy auspicioso. Pero realmente también hay que decir que el trabajo en comisión expresó, a ver, digo lo que estaba pensando. El trabajo en comisión también expresó muchas dificultades, ¿no? Realmente personas muy conservadoras, diputados muy conservadores, se han expresado, digamos, con una perspectiva que es preocupante, porque no, parece, digamos, que realmente, digamos, las lógicas de la meritocracia, las lógicas de los intereses, digamos, sí, casi te diría, del mercado laboral, parecen más defensores de esas, guardianes de esos espacios, más que comprometidos con romper con la desigualdad entre las personas. Eso es un agregado que, esta es una lectura personal que tengo sobre el nivel de algunos de los discursos que circularon en diputados. Pero a la vez también creo que realmente, digamos, el debate social, el debate en serio, es muy auspicioso. Y lo digo no porque, digamos, sea
una persona optimista solamente, sino porque me parece que realmente, miren, me tocó hablar hasta por los codos durante lo que fue, digamos, el decreto de cupo trans, porque realmente es una medida contundente, importante, y hubo mucho interés en los medios de comunicación para poder levantar la noticia y contar un poco de qué se trata este decreto 721 del año 2020, que es el decreto de cupo trans en la administración pública. Y les aseguro que el impacto a nivel nacional ha sido absolutamente aceptado, totalmente aceptado. Esa es mi opinión, y es una opinión de haber transitado esos medios, no solamente en la palabra, sino también haber vuelto a ver justamente qué impacto tuvieron, y es una mirada claramente sesgada. Pero también es cierto que para los comunicadores, para la gente que estaba, decía, de verdad ha sido muy bien aceptado, ¿no? En términos de opinión pública, en términos del impacto social que ha tenido. Nadie, digamos, salió en términos sociales ahí a poner, digamos, el obstáculo ni hacerlo. Y eso quiere decir que realmente nuestra sociedad creo que se encuentra también mucho más, bueno, a veces se dice madura, pero podríamos decir un poco más igualitaria que hace 10 años cuando se aprobó matrimonio igualitario. Y creo que es parte de esa igualdad es también empezar a entender que, digamos, cuando se reconocen derechos, lo que avanza es toda una sociedad y no solamente, digamos, un sector o un espacio poblacional, sino más bien avanza toda la sociedad en democracia. Y en esa línea estoy convencida que, digamos, va a ser ley también digamos, el cupo trans en nuestro país, y creo que en eso nos estamos dirigiendo. Aún a pesar de que me sorprendió, digamos, los niveles argumentativos de muchos diputados, ¿no? Pero bueno, tenemos un dictamen y tenemos que pelear para que efectivamente exista un debate parlamentario a la altura de nuestras democracias, a la altura de nuestra sociedad, y que realmente represente esto, una acción afirmativa que además es necesaria. Perdón, Fernando, te dije que me des la pauta del desmutearte, pero no lo estoy respetando, porque me parece que pero ¿sabes qué pasa? Que ahí, digamos, es muy importante también tener en cuenta que la ley de cupo trans va a permitir llegar a uno de los espacios, digamos, más clausurados para nuestros derechos, que es el ámbito judicial. La ley de cupo trans involucra a los 3 poderes del Estado. El legislativo tomó medidas, digamos, en torno al cupo. El ejecutivo sacó, digamos, el decreto de cupo trans. Y todavía estamos esperando, digamos, que el judicial adopte criterios de derecho hacia las poblaciones más excluidas en nuestro país. Entonces, necesitamos una ley de cupo trans y necesitamos que nuestro país, digamos, se cumpla con la ley y hoy con el decreto. Pero es una herramienta que apuesta también al cambio cultural a través de una agenda política, como mencionaba antes. Bueno, Amore, te quería cambiar un poco de tema con una cuestión que me llamó mucho la atención cuando empecé a conocerte. Yo ya te conocía, pero para la entrevista tuve un poco más de acercamiento a tu proceso y a tu recorrido. Y algo que me gustó mucho que mencionás, y que lo mencionaste hoy también, es esto de cómo vos tomás conciencia de cómo esta violencia y esto que se expresa desde la sociedad y desde el sistema, lo empezaste a trasladar desde algo individual hasta algo colectivo y pudiste tomar conciencia de que iba algo más allá de nuestras historias personales y que tenía que ver con nuestra comunidad y con nuestros recorridos más desde lo colectivo justamente. Bueno, y en ese sentido quería preguntarte un poco cómo fue para vos el empezar a militar, tus primeros momentos y tus acercamientos con la militancia, a los movimientos, que yo creo que hoy en día tu referencia y tu espacio desde lo que es el ministerio viene muy de la mano y está muy nutrido de tu experiencia militante. Y bueno, cómo eso se vinculó con tu proceso personal. Y también en particular algo de esto que venía viendo sobre tu recorrido, me llamó mucho la atención, fue el Hotel Gondolín y cómo vos te acercabas ahí
Y me llama mucho la atención consultarte cómo fue para vos empezar a compartir con compañeras como Loana, como Marlene, y cómo fue ese intercambio de aprendizaje y ese proceso de crecimiento militante también para vos. Ay, gracias por tus palabras, Gala, querida. Sí, de verdad que a mí me salvó la vida empezar a militar. Realmente me salvó la cabeza, me salvó la vida. Yo estaba así, muy atravesada por lo que es las situaciones de violencia cuando empecé a militar. Y de verdad que fue empezar a conectar con las compas del Gondo a partir de un proyecto educativo que tenía una compañera de, no sé, supongo que ya si lo estuvo presente el Gondo es porque algo de eso se dijo también, que era que, digamos, yo estaba en la Facultad de Filosofía y una compañera de antropo, yo estudiaba filosofía y ella estudiaba antropología, me conecta con una compañera de antropología que estaba yendo al Gondo a proponer la terminalidad educativa a través de una organización social. Me dice, ¿por qué no vas vos también? La verdad que lo primero que dije fue no, y después dijo, bueno, pero vamos tal día, y qué sé yo, y empecé a ir. Y cuando empecé a ir, inmediatamente, pero eso sí fue como amor a primera vista, fue como reconocerme en tantas compas que éramos todas pibas, había pibitas de 16 años, eran compañeras salteñas que habían migrado, estaba Marlene, había toda una movida de mucha conciencia política también en el Gondo, porque venían de una historia muy brutal en la ciudad de Buenos Aires, que era justamente esa connivencia entre la policía y los vecinos de Palermo para sacar a las trabas del barrio, ¿no? Y entonces había compañeras que tenían las causas armadas, armadas en el sentido de judicialmente, digamos, se le había criminalizado a algunas compañeras, y en eso iba Loana, iban otras compañeras, iba una dirección, lo que era en aquellos años la dirección de SIDA de la ciudad de Buenos Aires, se hacían charlas en la terraza, y lo que había era eso, mucha militancia, que también la hay hoy, que también la existe hoy, y quizás hoy más sólida también que en aquellos años, pero yo, digamos, para aquellos años fue un lugar de aprendizaje, de mucho afecto personal con mis compas de aquellos años, que las recuerdo, y que así como lo dice el libro de Susy Shock, El hojarascas, esos poemas, hay una parte que menciona a Marlene, que la cita Marlene, y dice, como dice Marlene, tenemos un cementerio de amigas en la cabeza, y es absolutamente cierto. Muchas de esas compas del Gondo ya no están, otras sí, pero hay muchas que no, pero realmente fue un lugar de eso, de aprendizaje político, de aprendizaje de nuestras militancias, y cuál es digamos, el sur de nuestras luchas, y tiene que ver principalmente con recuperar, digamos, eso, lo que quizás nuestras compañeras, las primeras activistas, y no solamente en Argentina, sino si vemos a Marsha Johnson o vemos, digamos, todo lo que fue el activismo traba en los Estados Unidos, también empezaron a militar. Bueno, el grupo STAR, sin duda, en los Estados Unidos, el que surge de las trabas después de Stonewall, lo que tienen es una militancia territorial diciendo las trabas callejeras, y realmente creo que esa perspectiva de clase, esa perspectiva del racismo, esa perspectiva de la violencia que atravesamos, digamos, es la agenda política de las trabas, y eso realmente lo aprendimos hace muchos años, y Diana Zacayán, otra compa que también estuvo para aquellos años, digamos, ella realmente, antes que se popularice el feminismo popular en esa categoría, de feminismo popular, de las intersecciones, ella misma señalaba, yo soy una traba, sudaca, matancera, piquetera, porque hablaba de esas intersecciones y
y del lugar de pertenencia y también de implicancia en la lucha social. Entonces, es pedagogía pura. A mí, imagínate que, de verdad, me gusta leer, me gusta tener también, digamos, una clave política de lectura. Leo, digamos, yo estudiaba filosofía y hacía seminarios de género, pero lo que aprendí con las trabas en el territorio, en la calle, militando, digamos, fue, digamos, la clave de comprensión de nuestras realidades. Son temas muy fundamentales y para mí esto es como lo mejor que puedo decir, digamos, a nuestras compañeras, a las personas que nos escuchan, que abraza una traba y milita a su lado, porque realmente, digamos, son espacios de aprendizaje y de transformación de nuestras realidades, y de las realidades también de nuestras democracias, ¿no? Entonces, eso traducir hoy en agenda política también es un esfuerzo grande, porque el Estado tiene otras lógicas, porque el Estado se rige, digamos, bajo otros criterios muchas veces de política pública. Soy estatal hace 14 años en el Estado Nacional, entonces comprendo y sé el desafío que significa cambiar también, digamos, situar el cupo trans en el Estado Nacional. Hay todo un sistema, que es el sistema del CINEP, que rubrica a la gente para designarle como cuál es no solamente el puesto laboral, sino también, digamos, el sueldo de las personas. Y eso está atravesado por si tenés el título secundario, universitario, posgrado, cuántos años estás en el Estado, cuánta gente tenés a cargo, cuánta gente tuviste a cargo, tu jubilación también tiene que ver con eso. O sea, realmente nuestra sociedad está atravesada por una lógica horrible de la economía, que es el tema de la meritocracia. Y eso creo que plantear no solo el cupo, sino también otras lógicas de poner en valor los saberes de las trabas y pelearlo desde ahí, eso creo que realmente es un enorme aporte y una riqueza muy grande. Bueno, eso. Bueno, hermoso lo que contabas, Alba, y la verdad que nos das un pie muy, muy claro hacia algo que queríamos charlar con vos, que era esta dimensión, por un lado, de los movimientos y la dimensión del Estado, de tu rol como funcionaria. Y bueno, habiendo atravesado todo tu recorrido como militante, como activista, lo primero que nos parecía preguntarte es cómo ves al movimiento, a los sujetos políticos, disidentes, LGTBI+, cómo nos ves a los movimientos con nuestras articulaciones y incluso en todo este recorrido, cómo ves la agenda del movimiento hoy, o cuál debería ser la agenda, incluso a lo mejor tenés algo para traernos en cuanto a eso. Y la segunda cara de la pregunta sería, ¿cómo te imaginás, cómo deseás, cómo querés que se dé la articulación entre los movimientos y tu rol como en el Estado, la subsecretaría, el ministerio? ¿Cómo te imaginás esa relación? ¿Cómo te imaginás los roles, las iniciativas, los protagonismos, las demandas y respuestas? ¿Cómo hacer cómo proponernos transformar el Estado, pero sin que el Estado de alguna forma subsuma todo y sustituya a toda la vitalidad, a toda la rebeldía que tiene el movimiento? Bueno, un poco por ahí, entre movimiento y Estado, ¿alguna reflexión sobre cómo la estás viendo? Bueno, a mí me pasa de que desde hace unos pocos años empecé a conocer más seriamente nuestro movimiento LGBT y el movimiento travesti trans en Latinoamérica, ¿no? Y, digamos, a conocer otros países y ver cuáles son, digamos, otros países latinoamericanos y conocer un poco la movida que se está dando en esos espacios. Y en eso, en el balance latinoamericano, Argentina tiene muchísima fortaleza en sus movimientos sociales, muchísima. Es increíble lo que pasa en otros países con el movimiento, por ejemplo, de feministas TERF. O sea, el movimiento TERF en otros países es increíble la impunidad que tienen para poder decir, digamos, tan desfachatadamente
esto, que las trabas no somos parte del feminismo, que no tenemos derechos, que no tenemos los mismos derechos, porque eso está pasando, por ejemplo, ahora en un debate muy intenso en España, es una situación como muy brutal y me parece que ahí, digamos, claramente nos da el pie para decir acá en Argentina, digamos, gracias a las militancias trabas, hoy tenemos una enorme fortaleza como movimientos sociales, porque realmente, y eso lo puedo testimoniar, y digo, digamos, las militancias trabas porque fueron las trabas las que lo militaron a esa enorme, digamos, ese enorme esfuerzo por abrirse caminos dentro de los movimientos sociales, por no renunciar, por estar en los encuentros de mujeres tantos años, por, digamos, hacer pedagogía con tantas compañeras feministas y con sus aliadas, por supuesto, porque las tortas han sido históricamente nuestras aliadas y nuestras hermanas de militancia, pero lo cierto es que las trabas como Loana Berkins, Marlene, bueno, no sé, hay toda una mixtura de compañeras referentes que han creado, digamos, la solidez de nuestro movimiento. Y tenemos en ese sentido una enorme responsabilidad que es ponerle límite y frontera a el movimiento TERF en Latinoamérica, que avanza con un financiamiento impresionante y que además ocupa gran parte de las agendas en otros países. Entonces, para nosotras es una gran, digamos, un gran tema poder avanzar, digamos, en derechos, pero también es, digamos, consolidar gran parte de esas alianzas fundamentales, incluso te digo en Latinoamérica, no solamente por la movida TERF, sino porque si ves el panorama político en Latinoamérica, los gobiernos de derecha tienen toda una agenda también en torno a romper con el movimiento trans y al sujeto político travesti trans en Latinoamérica. Entonces, esos son, digamos, alianzas que tenemos que ejercitar y que son que fortalecer porque son absolutamente inaceptables. Nosotras tenemos que realmente abrazar digamos, a las personas LGBT en Latinoamérica. Y mi idea, mi sueño en ese sentido, sinceramente, es que nuestro país sea un espacio de bienvenida para todas las personas LGBT en Latinoamérica y que encuentren oportunidades y que encuentren realmente hermanas, aquí hermanes, que damos una pelea cultural muy, muy sólida. Es absolutamente necesario porque realmente la violencia que viven, digamos, compas en otros países, realmente digamos, por suerte, digamos, también hemos empezado a tener una mirada de mucho extrañamiento sobre eso y también un extrañamiento fundado en nuestros derechos. No, hay muchos países que no reconocen ni el derecho al nombre de las personas trans y de allí para arriba y para abajo la violencia, los crímenes, la impunidad de los crímenes. Es absolutamente imprescindible que creemos lazos latinoamericanos. Nuestras fronteras son nuestras comunidades y lo sabemos porque cada traba que sale de acá, digamos, como yo, a cualquier otro país, me encuentro con otra traba y nos saludamos, nos decimos mana o nos decimos compañera, pero lo cierto es que, digamos, sabemos que estamos, sabemos quiénes somos y nos saludamos porque nuestra comunidad es más amplia. Así que un primer punto que es fundamental es una reflexión política sobre el enorme vigor que tiene el movimiento LGBT en Latinoamérica, en Argentina, y la necesidad de tender a esos lazos de comunidad latinoamericano y sobre todo en un análisis político, pero también de los feminismos TERF. O sea, no solamente de los gobiernos, sino de los feminismos TERF. Y creo que en Argentina tenemos ya ese recorrido hecho que no nos pone arriba, nos pone en otros desafíos, en otras responsabilidades. Y yo creo que en eso, digamos, con respecto al Estado, y voy a la segunda parte ya de tu pregunta, con respecto al Estado es, digamos, una atención necesaria. Yo soy, vengo de las organizaciones sociales, de los movimientos, y no espero que, digamos,
que el movimiento, digamos, social, se adecúe a estas primeras líneas de políticas públicas, porque es justamente esa frontera, es ese brazo, digamos, de contrahegemónico necesario para poder seguir ampliando y marcando la apertura de nuestras democracias. Entonces, por un lado, no lo espero, yo realmente no lo espero. Lo que sí me gustaría sería que fuesen también un poco más justas esas discusiones o esos debates. Realmente es increíble. Me pasó durante este tiempo que muchas veces compañeras, digamos, de algunas organizaciones o algunas referencias también hicieron referencia a mí, digamos, y antes de señalarme a mí, era increíble que estábamos atravesando un montón de jurisdicciones, un montón de responsabilidades olvidadas, digamos, y nos ponían a nosotras como el sujeto digamos, de la exclusión, cuando en realidad la disputa es en nuestros territorios, la disputa es por nuestras ciudadanías dentro de nuestros territorios también. O sea, y creo que no estoy diciendo una cosa no es, sino que también es en esos sentidos. Y creo que a veces esa línea que se vio un poco más al comienzo, ¿no? Que era justamente qué hace una traba en este lugar. No solo para los heterosis, sino también para muchas compañeras trans, qué hace esta traba en este lugar. Y eso, digamos, tiene que ver con abrir esos espacios y saber que efectivamente parte de esa responsabilidad es tener que atravesar estas situaciones y hacerlo con esa conciencia, ¿no? De que realmente hay, digamos, todos los desafíos por crear políticas públicas en la clave de diversidad. Y me parece que los desafíos en la clave de diversidad tienen que ver con las contrahegemonías. Entonces, el rol de las organizaciones sociales, digamos, es demandar. Por eso para nosotras es tan importante la agenda, digamos, de las organizaciones, porque muchas veces las respuestas, digamos, más estratégicas son esas. Y yo creo que en eso, digamos, el cupo trans en la administración pública, el decreto de nuestro presidente, respeta el sentido de los movimientos y creo que realmente es una respuesta política que toma, digamos, levanta el guante, no se apropia, no nos apropiamos de la lucha social y colectiva, pero cumplimos con el mandato de generar políticas públicas en torno a esto. Y creo que esa es un poco la clave, ¿no? Cumplir con la responsabilidad de pensar y crear políticas públicas respetando justamente la contrahegemonía necesaria de los movimientos y de las disidencias. Totalmente. Bueno, Amore, hay una frase de Loana que es muy conocida, que habla esto de que el amor que nos negaron es nuestro impulso para poder cambiar el mundo. Obviamente esta sociedad históricamente nos negó y muchas veces actualmente también nos niega el amor. Y en nuestro caso, en las vivencias más personales, esa frase puede ir un poco más profundo. Y en ese sentido, si te sentís cómoda, queríamos preguntarte cómo viviste este camino de amar y ser amada desde nuestras identidades. Perdón, se me cortó desde que dijiste bueno y yo ya me perdí, así que no escuché nada de lo que dijiste, perdón, solo bueno amores, después tú... Mi amor. Bueno, había mencionado una frase de Loana que dice que el amor que nos negaron es nuestro impulso para cambiar el mundo, conocidísima. Bueno, esa frase muchas veces ahonda un poco más, no solamente en este cambio cultural, sino en vivencias más personales. Y bueno, en ese sentido queríamos preguntarte cómo fue para vos este camino de amar y de ser amada desde nuestras identidades, digamos, desde las familias y también desde el construir relaciones sexoafectivas, digamos. ¿Cómo fue para vos eso? ¿Y cómo pensás que podemos desde el Estado y desde las políticas públicas y desde las organizaciones poder actuar en consecuencia para transformar también esa punta de nuestra realidad, digamos?
Ay, qué bella. Gracias por esa pregunta. Es una pregunta también muy personal, pero me gusta porque trae el tema de la afectividad y los deseos. Me parece que, digamos, Loana, para seguir con tu línea narrativa en la propuesta de la pregunta, Loana también decía esto, ¿no? ¿Cómo nos van a desear si no nos ven, si no ven nuestros cuerpos, si no ven justamente, digamos, esto? Lo que implica, digamos, nuestras identidades travestis y trans. Y yo creo que en esa clave es absolutamente fundamental trabajar en políticas de la afectividad y el deseo, pero no solo desde el Estado en ese sentido del reconocimiento al trato digno de las personas, sino me parece que, digamos, es una agenda social que siempre decimos, tenemos que empezar por ahí también. Y cada vez que, no sé si les pasó a ustedes como militantes o como activistas, pero siempre queda como en el tintero de nuestras luchas, digamos, estas cuestiones, porque supuestamente hay cuestiones imprescindibles y fundamentales. No sé, vamos por esta ley, vamos por aquello, los travesticidios y la cuestión afectiva como política de los movimientos sociales siempre parecen como agendas más postergadas. Yo creo que como situando, sí, a nuestra matriarca, realmente creo que las políticas del deseo, las de las afectividades, nos ponen también como sujetos deseantes en nuestra sociedad, y eso creo que tiene que ver no con la hipersexualización de las personas trans, sino más bien con romper con esos binarismos y estereotipos de género. Y creo que es un ejercicio que, mira, me atrevo a decirlo, que afortunadamente empieza a darse con mucha conciencia en la comunidad trans. Yo crecí, digamos, en una comunidad trans muy estereotipada acerca de los roles de género de las feminidades y las masculinidades. La que no tenía cadera, digamos, como Moria, era una disfrazada, era una mariquita de 2 días, y yo no sé si con eso les recuerdo, por lo menos a alguien, digamos, lo que se decía en aquellos años. Pero lo cierto es que afortunadamente también pudimos problematizar muchas personas estas cuestiones, y hoy la comunidad trans vive, se enamora, digamos, con también otras personas trans, con hombres trans, con pibas trans, relaciones de compañeras tortas con compañeras trabas. Esas relaciones afectivas son muy hermosas. Quizás mi observación un poco más crítica es que creo que los compañeros gays ahí sí deberían darse como alguna reflexión un poco más interesante, porque viste como que es increíble, pero es como ellos sí no dieron la transversalidad en sus afectos. Tienen la idea fija, digamos. Es un chacarrillo. Pero creo que la diversidad también se empieza a expresar afectivamente, y eso es hermoso verlo. Yo insisto, fuera de los estereotipos, hay, y eso, la emergencia de personas no binarias, así como sujeto político, no la emergencia como de creación, sino la emergencia del sujeto político no binario hoy es absolutamente fundamental para poder plantear también la deconstrucción y la problematización de nuestras identidades de género. Creo que en ese sentido hay que profundizar quizás en políticas de identidad, en todos los temas de agenda pendiente, pero también afectivamente me parece que hay que empezar a romper con esas políticas identitarias tan fuertes que todavía siguen vigentes. Es una... Ahí rapidito ya me sacó Fernando de la pregunta de las afectividades. Estás muy atenta al microfonito. Te dije, mirá, yo voy a estar, cuando vos te desmutees, cuando ustedes se desmuteen, voy a estar como atenta a tener que cerrar. Perfecto, viene funcionando. Tiene que ver con una convención. Sos vos el de la mirada cegada y el coloradito en todo esto, así que... No, cerrá la idea y ahí vamos nosotros. Eso, como decir que realmente me parece que, digamos, necesitamos políticas
identitarias, para, por ejemplo, que faltan políticas identitarias en términos de política pública, por ejemplo, el reconocimiento de las identidades no binarias, pero también así entiendo que en términos de políticas afectivas y las lógicas del deseo, hay que abrir y deconstruir mucho más y ser críticas con las políticas de identidad. Creo que ahí necesitamos ir descomprimiendo muchísimo más y en ejercicio me encanta ver compañeras trans, digamos, amadas por compañeros trans, amades, entre todos, o sea, me parece que también incluso en eso me conmueve. Yo igual hice el chascarrillo de los compañeros gays, pero lo cierto es que a mí el concepto de trieja, por ejemplo, lo conocí en Uruguay, en Uruguay hace muchos años con varias triejas de pibes gays, y eso me flashó, y creo que realmente eso, como el modelo de familia, el modelo de pareja, el modelo son espacios para problematizar absoluta y profundamente políticos, son las lógicas de los deseos y las afectividades, y muchas veces quedan como en esa sombra de la afectividad. Ay, no sé, lo siento así, me gusta así, ¿qué voy a hacer? Me gustan los blancos, rubios y hegemónicos, ¿qué voy a hacer? Es como me gustan. Y bueno, realmente blanco, rubio y hegemónico no es casual que te gusten, tiene todo que ver justamente con algo muy naturalizado y que parece que es justamente eso, que el deseo no tiene textura política, pero la tiene y también se expresa. Entonces, digamos, me parece que hay que laburar mucho las políticas de desidentificación de las identidades para pensar las afectividades y el deseo. Y en política pública, mucho más políticas identitarias que todavía falta, creo. Se agotan, conceptualmente tienen su límite, pero no los hemos atravesado. Y la identidades no binarias es una clara situación de que falta para el reconocimiento. Bueno, y buenísimo el ejemplo que pusiste con el tema del me gustan blancos, con tal cuerpo, etcétera, porque tiene que ver con algo de lo que te quería preguntar ahora, que tiene que ver con que nuestros movimientos feministas, disidentes, podemos decir que fue ganando con mucha fuerza la idea de interseccionalidad. Vos lo mencionaste antes, y así también interseccionalidad, pero a lo nuestro, o sea, interseccionalidad con una mirada popular, con una mirada decolonial. Podemos decir que en términos del debate de todo nuestro feminismo y de todos nuestros colectivos disidentes ha ido ganando mucho esa idea, salvo estos sectores fundamentalistas, como recién mencionabas, que, digamos, hacen del esencialismo, de esa cuestión de cuál es la única opresión y que todas las otras opresiones no entran dentro de la foto o no se interrelacionan. Pero bueno, podemos decir que dentro de nuestros debates aparece fuerte la interseccionalidad. Ahora, pasar del debate a hacer política interseccional es todo un desafío, como pasar del debate del feminismo popular a hacer política efectivamente feminista y popular. Digo, son todos desafíos que no son solo, que no se resuelven en el debate, sino que hay que poder ir realizándolos. Y ahí lo que te quería preguntar es qué vienen pensando, cómo vienen pensando la complejidad de desarrollar esas políticas que realmente crucen género, raza, clase, todo. A mí me parece, perdón, ahí yo creo que de verdad, digamos, no es tanto la respuesta en términos de la creación de políticas públicas y tal. Lo que me sorprendió un montón es que claramente nosotros que vinimos con esta lectura, digamos, de las políticas transfeministas, se ve, y yo noto justamente que realmente hay toda una línea, digamos, de agendas que van muy, muy en el sentido de poder abordar el tema de las interseccionalidades, y para nosotros esas convicciones tienen que ir, es una mirada dirigida, o sea, por ejemplo, pero ¿qué es lo que me sorprendió? Que cuando, digamos, empecé a tomar contacto con los organismos que abordan justamente las cuestiones de las interseccionalidades, es allí donde decís, bueno, ¿y qué hubo para, por ejemplo, te digo, ¿no? Para las personas trans liberadas en términos de política pública? No, nada.
¿Y qué hubo para las personas con discapacidad, digamos, LGBT? No, nada. ¿Y qué hubo para, ¿viste? Entonces, lo que queda es todo por hacer en todo esto, pero creo que las interseccionalidades como políticas públicas, perdón, voy a usar, ya me pongo un poco más en la clave de, no sé si esto es muy comunicable así en términos de social, pero digo, los productos, bienes y servicios que el Estado genera a partir de esto, digamos, no, digamos, tienen que ir con espacios que ya existen dentro de estos. Y de hecho, el Estado compartimenta mucho, digamos, en sus lógicas y existe, digamos, no sé, espacios específicos para la discapacidad, específicos para los barrios populares, específicos. Entonces, creo que la agenda es un camino marcado en esas claves, pero a la vez también me parece que, digamos, puntualmente es, digamos, el desafío de decir, bueno, pero es ahí, y no es que nadie lo pensó, es que realmente me parece que la política pública transversal es uno de los ejes de los grandes desafíos en términos de política pública. Nosotras creamos muchas mesas y entiendo las dificultades de la transversalidad, porque nosotras estamos en muchas mesas generando ejes de intersección. Lo que pasa es que esos productos, bienes o servicios no se tributan a vos digamos, no se tributan a vos, sino más bien van a los organismos que tienen competencia en la materia. Bueno, nada, decir eso para decir que realmente, digamos, es todavía romper o repensar las lógicas y los espacios del Estado. Así que, nada, esa es un poco la clave. Genial. Alba, queríamos hacerte también una pregunta, que si bien no es algo que tiene que ver solamente con nuestro colectivo, sí sabemos que la mayoría de las compañeras, por forma de supervivencia o como se vea, tienen que desarrollarse dentro de lo que es el trabajo sexual o lo que es la situación de prostitución, digamos. Sin pretender, digamos, llegar a fondo en estos debates, que sabemos que son muy polémicos y todo, quería preguntarte, desde el Ministerio y desde la Subsecretaría, ¿cómo piensan este tema y cómo se proyecta en la agenda de políticas públicas para poder empezar a trabajar esta situación que se vive a nivel nacional, obviamente, y es algo tan particular o algo que se repite tanto en nuestro colectivo? Del mismo modo, realmente la criminalización a la prostitución es algo de las agendas sociales que se viene desarrollando hace mucho tiempo. Me parece que es muy importante, digamos, poner en relevancia que la violencia institucional hacia nuestro colectivo, eso, que está presente y que se desarrolla, digamos, de manera habitual a partir de lo que es la implementación, no solo de los códigos contravencionales, pero también los códigos contravencionales, sino también de otro tipo de políticas públicas, que es, por ejemplo, la criminalización de las trabas a partir de la ley de estupefacientes, ¿no? Realmente esto de pensar que el problema del narcotráfico termina cuando se encierra una compa trans, digamos, en Ezeiza, digamos, ahí se resuelve, digamos, es desconocer la trama, primero de las redes de narcotráfico y quienes realmente se benefician, pero después digamos, es desconocer, digamos, cómo se criminaliza la pobreza y cómo esto significa para nosotras un enorme, digamos, un enorme desafío. ¿Cuál es el desafío? Por un lado, yo creo que, digamos, nosotros, y ahora voy al tema que vos planteaste, porque me parece que, digamos, hay dentro de los movimientos sociales muchas posturas, principalmente se habla o que quien es reglamentarista o quien es abolicionista. Lo cierto es que el movimiento trans lo que seguro no es prohibicionista. Y yo creo que esa es una de las claves para poder abordar en términos de política pública. No somos ni punitivistas ni prohibicionistas. Y no somos punitivistas porque sabemos cómo funcionan las lógicas, por eso mencionaba la criminalización de la pobreza, ¿no? Y eso tiene principalmente que ver con estos temas. A lo que voy es que una agenda para abordar las cuestiones vinculadas a
al tema prostitución, sin duda tiene que ver con la descriminalización de la prostitución. Y esa agenda de descriminalización de la prostitución principalmente está muy vinculada a los códigos contravencionales en las provincias, que están vigentes en al menos 17 provincias argentinas y que además tienen a su vez regulaciones sanitarias que fueron muy actualizadas en los últimos años. Oferta y demanda de sexo en la vía pública ha sido, digamos, artículos de los códigos contravencionales que se ha puesto muy en vigencia. Y la otra clave, sin duda, es que las fuerzas de seguridad, que la mayoría, digamos, que de las situaciones que se han denunciado son por fuerzas de seguridad provincial. Entonces, lo que tenemos que elaborar un montonazo es en ese Consejo Federal, digamos, de seguridad con perspectiva de género que hay en el Ministerio de Seguridad de la Nación, donde realmente, digamos, están los representantes, las representantes de las fuerzas de seguridad de las provincias para poder transmitir claramente cuáles son nuestras, primero el marco de derecho y segundo las prioridades en materia de seguridad. Y creo que, digamos, va a ser difícil, es uno de los temas difíciles porque es uno de los temas históricos que nos atravesó el periodo de coima, digamos, las comisarías y el circuito del dinero, cómo funciona, la cantidad de compañeras trans que han pagado las vacaciones las vacaciones pagas de tantos comisarios y de sus familias a partir de las coimas, esas cosas que fueron tan naturalizadas para las compas, realmente creo que digamos, se rompen en la medida en que haya justamente digamos, mucha política pública que vaya a trabajar en términos de esto, de desterrar la criminalización, en romper con esos circuitos y además mucha conciencia de redes para poder actuar frente a la violencia institucional. Va a llevar tiempo, creo que son cambios profundos, muy, muy complejos, pero en esa línea sin duda es en la que estamos. Bueno, algo buenísimo. Tenemos un par de preguntitas más, nada más, y así ya te liberamos. La verdad que está siendo interesantísimo, re piola el intercambio y te agradecemos muchísimo. Para quienes se han enganchado y se están enganchando, recordamos, es Alba Rueda, subsecretaria de Política de Diversidad. Así que bueno, vamos acortando ahí, bueno, tenés que seguirte. Te hacemos una última, si te parece, para ya despedirnos. Y vamos a elegir una bien distendida para terminar, pero que la verdad que está apareciendo cosas muy interesantes. No sé si tenés el tiempo, porque con tanta militancia y tanto rol de funcionaria, de ver películas o ver alguna serie de vez en cuando. Pero lo que te queríamos preguntar es si estás viendo o viste alguna producción en el último tiempo que refleje nuestras historias, nuestras vivencias, nuestros propios procesos dentro del colectivo, que te haya interesado. Hoy, en este momento, todo el mundo está hablando de La Veneno, por ejemplo. No sé si llegaste a verla, la producción española, pero bueno, hay varias series que se han estado estrenando los últimos años, que de alguna forma nos retratan de otra forma a como nos retrataban, y en particular el colectivo trans y travesti también, que como nos retrataban hace un tiempo. No sé si solés ver algo de cine, de televisión. Bueno, a veces paso una semana tratando de completar de ver una película, pero bueno, es muy difícil. No sé si soy la persona para hablar de estos temas en este año en particular, porque leo un montón, pero todo lo que leo son, no sé, todos nuestros temas en pendientes encima, tener el pilón de cosas pendientes. Pero lo bueno es que tengo alguna... Tenés que ver La Veneno igual, Alba. Tenés que verla porque está todo el mundo hablando de esa serie ahora. Bueno, todo nuestro mundo. Yo a La Veneno la conozco hace muchos años, porque nuestras compañeras, yo tengo compañeras de la organización donde estoy que realmente, digamos, me decían, ay, tenés que conocer a La Veneno, y bueno, la seguía
desde mucho tiempo, así que la historia me la sé, pero me dijeron que la serie era buenísima. En concreto, me pasó que en este último tiempo me dijo una amiga, bueno, si no tenés tiempo para ver La Veneno, tenés que ver Paquita Salas, que es de los mismos productores y qué sé yo. Entonces, a las 6 de la mañana a veces, cuando me estoy arrancando así el día, me pongo Paquita Salas, no la terminé todavía, me falta un poquito, pero son bloques de media hora, entonces eso sí puedo como ir viendo. Ya vi Amamos a Paquita Salas también. ya vi la segunda, creo que estoy en la segunda, ¿son 3 temporadas? Sí. ¿Sí? Sí, son 3 temporadas de media hora y estoy en la segunda por algún capítulo del medio, digamos. Así que bueno, sí, estoy viendo de a poquito. Después, ¿qué más? Lo que pasa es que me da un poco de vergüenza porque me pasó que varias compañeras que estrenaron películas me invitaron a hacerlo, a verlas, y algunas pude ver y otras la verdad es que no, es un poco ingrato el tema esto de la parte recreativa. Pero bueno, que no es recreativa, que es de la cultura, ¿no? De la parte cultural. Dentro de la parte cultural, quizás mi mayor esfuerzo es tratar de leer algunas cosas y bueno, y ahí estoy como peleando para completarlas también, porque bueno, falta tiempo. Pero Paquita Salas me gusta No, muchísimo. se entiende y la verdad, y vamos con esto terminando, Alba, la verdad que incluso con el panorama que nos está planteando de lo ocupada, del año del que venís, de lo ocupada, el primer año en el ministerio, con pandemia, con todo esto, que te hayas hecho este rato para charlar un rato con nosotros, la verdad que ultra valorable, estamos muy contentes de haberlo, de que haya sucedido, teníamos muchas ganas de charlar un buen rato. Esperamos que te haya servido también incluso para sacarte un poquito de lógica ministerio, de lógica Estado y charlar un poquito más entre compas sobre cosas profundas de nuestras militancias y de nuestros transcurrires por la vida. Así que muy agradecidos, no sé, Gala. La verdad que un honor y un gustazo haberte conocido de esta manera. Sinceramente no me lo esperaba cuando me invitó el Per la semana pasada, así que un honor. Y bueno, ya nos vamos a seguir viendo, nos vamos a seguir codeando con estas militancias. Así que bueno, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias también por compartirnos tantas cosas. Y bueno, como dije, un honor. Gracias, muchísimas gracias, Per, Gala, gracias compañeros que nos acompañaron en el día de hoy, por el tiempo, por digamos, por llevar adelante estas luchas tan fundamentales vinculadas a el Día del Orgullo, la Semana del Orgullo. Un placer compartir con ustedes y espero que la próxima podamos avanzar. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Hasta pronto. Hasta pronto y bueno, y sigan las actividades de la Semana del Orgullo, vean en las redes sociales del Acorde Orgullo Rosario. Nos vemos, muchísimas gracias. Muchas gracias. Thank you.